Buenos días amigos y amigas, este es su canal el Peatón Analítico. Primero pues feliz día del amor y la amistad y sobre todo pues tenemos que estar unidos. Ya se ve al final la luz al final del túnel después de esta pandemia que nos azotó el 2020. Ya estamos en el 2021, pero pues no hay que bajar la guardia. Hoy estamos pues ya el segundo mes, a la mitad casi del mes segundo del año 2021, en donde la recuperación económica tiene que venir forzosamente y en donde pues tenemos que asentarnos como país y sobre todo ver que pues hubo economías que sí lograron crecimiento. En este caso pues sabemos que Taiwán, Singapur, Suecia, Suiza, la India, Estados Unidos, Nueva Zelanda. Son economías que pues a final de cuentas en el 2021 pues obtuvieron ganancias. Pues México pues no fue tan afortunado, pero nosotros estamos en una fase de construcción, en una fase de una transformación de este país y en donde pues estamos conscientes de que no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Son 86 años que nos gobernó PRI, PAN, PRD, en este caso los conservadores. Vamos a hacer los 200 años de nuestra independencia, vamos a celebrarlos, en donde pues a grosso modo pues sí tenemos historia, pero no tenemos mucho que celebrar. Pero a final de cuentas lo importante es que tenemos vida, tenemos salud, y lo importante es de que pues tenemos que ir hacia adelante, tenemos que caminar, tenemos que hacer esto más, más viable. Este país pues nos vamos a enfrentar a unas elecciones donde vamos a tener que renovar el Congreso de la Unión. Se juegan 16 gobernaturas, de las cuales pues tiene posibilidades la izquierda, en este caso la coalición Morena, PT, Partido Verde Ecologista, y tenemos la oportunidad de derrotar totalmente en un solo bloque al PRI, PAN, PRD y el Movimiento Ciudadano. Pero lo que sí tenemos que empezar ya a ver es precisamente nuestro crecimiento, tanto individual como espiritual, como material, como laboral, como cultural, como académico. ¿Por qué? Porque esta pandemia debemos de sacar las mejores prácticas, debemos de sacar lo mejor que tuvimos. Está claro que pues a todos nos trastocó la vida, pero ganamos en muchos aspectos. Por ejemplo, el aspecto de la convivencia familiar, pasar más tiempo juntos con tus seres queridos. Antes pues éramos unos perfectos desconocidos, yo creo, ante nuestros hijos, nuestros familiares, nuestra esposa, bueno, y los que tienen los esposos. eh, pues fueron momentos muy difíciles, pero también de una convivencia pues enorme. Muchos aprendieron a trabajar e investigar en línea, cosa que pues debemos de nunca quitarnos esa situación. Y también la economía, pues vimos mucha transformación y también muchas empresas que quebraron, fuentes de trabajo pues estuvieron muy difíciles, pero al final de cuentas pues estamos de nuevo de pie. En este caso pues hemos salido adelante después de las adversidades. Así es el pueblo de México, pero la gran lección yo creo que nos deja esta pandemia es precisamente que descubrimos cosas que pues no las hubiéramos podido explotar si hubiéramos continuado con nuestro ritmo antes de la pandemia. Para México, pues en este caso, ¿qué tan importante es tener un sistema de salud? ¿Qué tan importante es producir nuestra propia ciencia y la tecnología?
En este caso, pues en la pandemia, pues al principio nos enfrentamos a la problemática de no tener suficientes ventiladores para combatir el coronavirus, el COVID-2 SARS 2019. Y en este caso el CONACYT pues se puso a trabajar y pues ya hay ventiladores producidos en México. Por ahí también me enteré de que México está produciendo su propia vacuna, va a empezar en fase clínica. Entonces pues no nos queda de otra más que producir nuestra propia tecnología. Eso nunca lo debimos de haber dejado a un lado. Esas ideas de un fantasma de un tratado de Bucareli en el cual nos limitaban, pero pues en realidad la limitación siempre vino de las personas que nos gobernaban, nuestros presidentes, nuestro sistema político que siempre prefirió estar ante los pies de los Estados Unidos y pues en este caso también bajo esas políticas y pues siempre el mexicano siempre fue corrompible, corruptible, traidor a la patria por unos cuantos pesos, pues siempre vendían el futuro de los mexicanos. Siempre teníamos la idea de que no, pues si es del gobierno de México, pues ¿quién lo reclama? Todo el mundo se llevaba hasta los lápices, los clips, las hojas, todo. Entonces, todo lo que olía a gobierno, todo era robable y a final de cuentas, ¿quién se lo robó? ¿Quién se lo llevó? Pues quién sabe. O eso pasaba y también en los recursos del país. A final y de cuentas nos endeudamos de una manera pues a lo estúpido, a lo tonto. ¿Por qué? Porque ni siquiera hicimos infraestructura para salir adelante, sino todo se lo robaban íntegramente. Nos acostumbramos a que los expresidentes inauguraban obras negras, ponían la fachada y pues nunca los terminaban y el de atrás tenía que terminarlos o jamás se terminaban. Cuando se hacía infraestructura, pues se robaban el 70%, 80% de todo el material y el 20% lo aplicaban de mala calidad, de tercera calidad y las cosas pues no duraban. Entonces esa es la historia de nuestro país, esa es la historia de las gentes que nos gobernaron y que pues el material se lo robaban y hacían unas mansiones impresionantes, compraban propiedades y son la clase acomodada, es la clase que pues en este caso era respetada, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenían dinero, ¿por qué? Porque tenían la fortuna de pues tener negocios, ranchos y demás y pues y a la vez se dedicaban al crimen organizado, a las tranzas y pues el perdedor siempre fue los mexicanos. Pero hoy en día, amigos y amigas, ya que sabemos esto, ya que de repente vemos spots, anteriormente veíamos políticamente los spots que decían, no, pues Andrés Manuel López Obrador, un peligro para México, y hoy que ya están saliendo los spots, pues de la historia en la cual pues nos vieron la cara, se rieron de nosotros, nos saquearon, y la verdad yo me sentía frustrado cada 6 años de repente que pues votabas por una persona y quedaba a final de cuentas el que era del sistema y tenías que chutarte 6 años y pues únicamente sus amigos, sus allegados, las personas que estaban con ellos pues eran los que crecían y así pasaban otros 6 años y así pues prácticamente me la pasé de mi vida pues imagínense casi 43 años con ese sistema. Entonces, pues imaginen, mucha gente se murió con ese sistema y nunca vio el cambio. Entonces, estamos ante un paradigma, ante una posibilidad de heredarles a nuestros hijos una forma distinta de vivir, una forma distinta de pensar, de ver las cosas. Entonces, no hay que claudicar, hay que ser asertivos, hay que tener mente abierta y hay que luchar por los ideales. Los ideales no nada más es los que salían en las películas de Hollywood, las series de Netflix y demás, y que nada más ver también en el YouTube que pues documentales de grandes luchadores sociales, grande tecnología, pues todo esto lo podemos crear. El mexicano es creativo
tenemos un territorio que tenemos una biodiversidad impresionante. Si tuviéramos el 100% de nuestro territorio, pues seríamos una potencia totalmente también territorial, económica, pero a final de cuentas, pues no tenemos que ver con lo que un día fue, no será, sino con el 40%, con el territorio que tenemos, pues tenemos que sumarnos e ir adelante y empezar a quitarnos esa cultura de que pues ay, que no está haciendo nada el gobierno, no, pues más bien, ¿qué estás haciendo tú para que cambie esta situación? Entonces, pues estas situaciones hay que empezarla a verlas y la verdad, quiero que hagan una reflexión profunda, quiero que empiecen a ver, fíjense que pues en muchas ocasiones la cuestión de las redes sociales nos quita una venda, podemos expresar las cosas que de alguna manera anteriormente con el anterior régimen no podíamos simplemente. Cada proyecto pues lleva cierto tiempo, cierto dedicación. Entonces yo les invito a que pues empiecen a hacer sus propios proyectos y verán que van a tener algunos frutos o quizás se van a liberar, o sea, de lo que ustedes piensan. Posiblemente hay mucha gente que diga, no, pues no comulgue con nosotros, con nuestras ideas, pero por lo menos hacemos el intento y sobre todo tenemos que ayudar a este cambio. Este México tiene que cambiar la igualdad social y también cómo vamos a vivir en este caso el resto de nuestros días para y también a nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos tienen que tener un país que tenga la igualdad social y que sea una potencia económica y que no estén batallando precisamente con la corrupción, el influyentismo, tráfico de influencias, con todo esto que pues se está dando, ¿no? Que a nosotros nos tocó vivirlo, pero lo estamos transformando. Entonces, amigos y amigas, tenemos que apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Él está tratando de cambiar las cosas. Lógico, no va a ser de la noche a la mañana. Y al igual que en este caso la renovación del Congreso de la Unión, pues tenemos que darle carro completo. ¿Para qué? Para que cambie todo esto. Sé que muchas personas pues les trastocaron a lo mejor su modo de vivir, su trabajo y demás, pero a final de cuentas tenemos que transformar esto. ¿Por qué? Porque este México como nos los había dejado Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, los finados Miguel de la Madrid, José López Portillo, Luis Echeverría, Díaz Ordaz. No era o sea, en realidad pues este sistema presidencial de la corrupción, el nepotismo, tráfico de influencias, el padrinazgo y sobre todo pues que ese México nada más era de la clase aristocrática, de los amigos de los aristócratas, de la clase política, los empresarios que giraban alrededor de ellos, los medios de comunicación. Entonces, pues ese 6% pues vivió a todo dar, de todos los lujos, y vivió todo el esplendor de un México que no existía, mientras el 94% de la población pues vivía y otro pues mal comía y otro pues peleaba por sobrevivir. Entonces, amigos y amigas, esto pues tenemos que cambiar nuestra historia, tenemos que ser distintos y sobre todo tenemos que regresar a lo espiritual y sobre todo empezar a ir hacia adelante. Es un reto muy fuerte, no termina nada más en estas elecciones del 2021 ni en el 2024 cuando tengamos que elegir de nuevo presidente de la República y renovar el Congreso y renovar otras gobernaturas, sino que tenemos que tener un plan de vida. Hay países que han salido adelante, en este caso, pues imagínense Singapur, China, Taiwán, Malasia, Corea del Sur, Japón, Vietnam, Nueva Zelanda, Australia, Suiza, Holanda. En este caso, pues son países que son pequeños o grandes potencias
a lo mejor también Rusia también, pero a final de cuentas saben dónde quieren ir, tienen su objetivo bien puesto y pues de eso se trata, que tengamos nuestros objetivos bien puestos y sobre todo no dejemos nunca que pues otras personas dominen otros intereses económicos que ni siquiera son los que pudieran ayudarnos, en este caso el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, y esa clase política que se apoderó del país, los 86 años, los 200 años, y que son capaces de vender todo un país, vender a todo el pueblo de México, porque les den una miseria, unos cuantos pesos, unos cuantos dólares, y ellos vivir bien y pues condenar el destino de millones y millones de mexicanos y al pueblo de México. Entonces eso es lo que ya no debemos de permitir, que esa minoría controle el destino de un país y nos lleven a un país que pues únicamente existe en sus casas, en sus fincas, en sus ranchos, en sus hoteles, en su industria y en su círculo que ellos frecuentan. Entonces el pueblo de México somos más y debemos de seguir en la batalla. Aún no termina, esto apenas comenzó, para transformar a México pues en 20 años que digamos hicimos las cosas bien y nuestro sistema económico, político, social, militar, educativo, tecnológico, pues no, ya veamos frutos en donde este país ya sea una potencia mundial reconocida y que pues sigamos hacia adelante y construyendo lo que en este caso los fundadores de este país quisieron. Y como fuimos en un principio una potencia mundial, así tenemos que ser y permanecer. Pero pues tenemos que quitar atrás toda la decadencia y quitarnos el chip de la corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y y de traicionar al mismo país, a la patria y al pueblo de México. Pues bueno, que tengan un feliz día del amor y la amistad. Yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, apriétenle la campanita para que les llegue la notificación. También compártanlo con más personas y nos veremos en otros videos. Estamos en YouTube, en Instagram, Facebook, en Prestige, en Twitter, estamos en Telegram, estamos en Snap, estamos en Inc. y en todas las redes sociales en Beca que se dejen. Bueno amigos y amigas, y hasta la próxima, que tengan un bonito día en compañía de sus seres queridos. Soy el Peatón Analítico y hasta la próxima.